Hola, gusto compartir contigo todo lo que capta el ente joven del audiovisual cubano. El ISDI, Instituto Superior de Diseño, se ha convertido en una cantera de jóvenes artistas. Escuela que al incluir en su plan de estudios la animación, facilitó el camino de los que soñaban realizar y de los que sin proponérselo en el diario hacer, también han devenido diseñadores realizadores. Sobre ellos estaremos hablando hoy en nuestro programa. Así que sonido, cámara y acción. Nombres como los de Pavel Girot, diseñador de vestuario, Brian Bertot, Ponce, Raupa, Mola, Eric, Dela o como los de Adrián Berazaín y Yoyo Ibarra, estos últimos que además de incursionar en el mundo musical, realizan sus videos clips. Son apenas algunos de los jóvenes diseñadores cubanos que han devenido realizadores. En el ISDI comenzaron a desarrollar un poco más la asignatura de animación y además de eso aumentó la calidad del equipamiento. Entonces, sobre todo en el género de multimedia, existieron muchas tesis que tenían que ver con animaciones, con, digamos, animaciones o interactividad que conllevaban animaciones. Cuando yo estaba estudiando, que me iba a graduar, yo necesitaba una presentación para una multimedia que yo estaba haciendo, que era mi razón de graduarme, ¿no? Y en ese minuto fue con muchos pasos, sí, yo necesité hacer una presentación para esta multimedia y yo creo que a partir de ahí fue que yo me empecé a meter en el mundo de cómo construir una narración con determinados discursos, de utilizar las ilustraciones, de ver cómo entraba la música. No he sido profesor de realización audiovisual ni nada por el estilo. Simplemente cuando me gradué me quedé en el Instituto de Diseño como profesor de ilustración y cartel. Y luego creo que hay otro momento, y es el momento en que nuestro país comienza a ver esto llamado la democratización de la tecnología. En este preciso instante, todo el mundo comienza a poder acceder a la realización audiovisual sin tener que manejar un gran equipo, solo con una cámara, una computadora, los software y un poco de osadía, pues lograban generar propuestas que no estaban tan alejadas como antes de la producción profesional. Dentro de la carrera yo me especializaba dentro del campo de lo que nosotros llamamos diseño cinético, con el estudio de After Effects, estudio de diseño e imágenes en movimiento. En mi carrera siempre he intentado de que de cierta manera todo vaya imbricándose y llega un momento en que en ocasiones la letra nace de una idea de un video y después de ese video nace la música y en ocasiones la música llega y después va acompañada de un audiovisual. No me considero un realizador, casi siempre he trabajado en un trío junto con Raupa y Mola. Siempre lo he asumido con mucha delicadeza porque considero que no tengo la formación como realizador, pero sí me he aprovechado de mi formación como diseñador, como comunicador específicamente, para abordar los temas audiovisuales. Formo parte de los admiradores de esta primera oleada de diseñadores que se preocuparon por poder establecer ellos mismos sus mensajes audiovisuales. Luego soy curioso, me gusta mucho animar, la animación, y era lógico que conjugar la actividad de diseño, o sea, la actividad de la comunicación con la animación, pues evidentemente la resultante es un spot animado. Como fui formado como diseñador, para mí la concepción o el concepto siempre ha sido la base, es decir, es lo más primigénico dentro de lo que estoy haciendo y siempre una cosa va ligada a otra. Ya cuando yo establezco un concepto no lo establezco desde el punto de vista de letra, sino también de música y de video. Lo más interesante es que como también estaba en la onda de la música, cuando me tocó hacer un videoclip, ya estaba como que preparado. Pienso que los diseñadores en este caso son los que más capacitados desde el punto de vista de herramientas y desde el punto de vista de concepción están a la hora de afrontar, ¿no? Un audiovisual siempre y cuando sea para llegar a la gente y no también con un fin a lo mejor, pienso yo, más experimental. Yo comparto mi trabajo profesional en diferentes áreas. Yo lo mismo hago una ilustración para un libro infantil, que hago un cartel, que hago diseño editorial,
que he incursionado discretamente en el campo de las artes visuales, o sea, de las artes plásticas. Y la realización tiene que ver con esa búsqueda mía también. Considero que existe una especie de cultura entre tipos de realizadores, en los cuales me incluyo, que son los realizadores salidos de la escuela del ISDI, los mensajes centrados en el texto y la ilustración, el estilo de animación, After Effects sobre todo. Esas cosas son parte de un discurso, o no son parte de un discurso, pero se han convertido en un discurso que todos podemos percibir que es transversal. O sea, las personas, aunque no sean diseñadores, se dan cuenta de que es un tipo de manera, o sea, un tipo de spots. Pienso que la documentalística para mí sería como el sumum, ¿no? Y le tengo muchísimo respeto, espero algún día poder estar preparado o tener la capacidad de poder llevar a cabo un documental. Tal vez por mi inquietud y porque he trabajado en diferentes áreas en diferentes expresiones visuales. Tal vez por eso algunos alumnos me recuerden y bueno, yo siempre en las clases incentivé todo ese sentido y ese sentimiento y esa pasión por generar algo de calidad que siempre viene desde adentro. Muchos diseñadores terminan haciéndolo casi todo y terminan siendo realizadores. Yo ya no estoy en el ISDI no precisamente por mi voluntad, o sea, hay factores externos que hicieron que yo no continuara dando clase en el ISDI, nunca ha sido por mi voluntad. De hecho, cada vez que tengo una oportunidad trato de hacer algo académico, de ayudar a la gente más joven. Para mí diseño es diferencia. Los invito a disfrutar de fragmentos del documental El tren de la línea norte del realizador Marcelo Martín. Era un pueblo muy vivo y según escuchaba de mis padres, mis abuelos, antiguamente era más vivo todavía. Vivió una élite en su ciudad y en Falla hubo élite. A la juventud hay que recrearla para desencaminarle las malas ideas, los malos pensamientos. Porque estamos comiendo una candela que se va comiendo todos los que vivimos en ese pueblo. Luchar es una virtud que Dios nos da. Desgraciado el que no puede luchar. Morón, la ciudad del gallo. Ubicada al norte de la provincia Ciego de Ávila, en la región central de Cuba, surgió como comarca alrededor del año 1540. Su floreciente desarrollo económico durante los siglos posteriores la llevó a convertirse en la pequeña pero hermosa ciudad que es hoy. En esta tierra está enclavado uno de los principales destinos turísticos del país, Jardines del Rey, un pequeño archipiélago que alberga a varios kilómetros de magníficas playas. Y por ser Morón, el paso de visitantes a dicho destino se ha convertido en un lugar próspero de hace algunos años a la fecha. La economía desarrollada se ha revertido en beneficio para sus pobladores y en la reanimación del entorno urbanístico. Morón,
Extensión territorial 992 kilómetros cuadrados. Población 64.700 habitantes. Fundación año 1543. Principales fuentes económicas: la agricultura, la ganadería y el turismo. Este es el carro de puertas, que ya está listo para partir. Por suerte, hoy no está roto. Aquí comienza nuestro viaje por la línea norte. Un señor de apellido Puertas fue el dueño de este tren y lo puso al servicio de los viajeros allá por la primera mitad del siglo pasado. Por aquel entonces era el único medio de transporte que empataba Morón con Punta Alegre, un poblado de pescadores bien al norte que limita con el mar. Hoy sigue yendo y viniendo por la misma ruta y aún sigue siendo prácticamente el único medio de transporte para entrar o salir de Punta Alegre. En esta película haremos el viaje del carro de puertas de principio a fin, aunque realizaremos una parada determinante en un punto de este trayecto. Enfrentarme a realizar este proyecto, más que una necesidad profesional, es una obligación moral. Mi primer recuerdo en la vida está a varios cientos de kilómetros de estas tierras, pero aún así no puedo deshacer la conexión que tengo con ellas. Siempre que regreso siento como si estuviera regresando a casa. Y es precisamente porque estas tierras me vieron nacer. Esta viejecita es Chayo Milera, la más antigua peluquera del pueblo. Es increíble cómo a sus 80 y tantos años no ha perdido la perspicacia de su juventud. Mira, esta es una variedad de orquídea. Esta orquídea florece, debe de florecer de noviembre a febrero. Mira, yo tengo 3 clases de orquídeas. Tengo una que florece, allá arriba una chiquitica que florece en Cuaresma. Tengo una que florece más o menos para el Día de las Madres, que la tengo en lila y en amarilla. Esta florece para el mes de junio, esta florece para el Día de los Padres, siempre tiene flores. Mientras que yo estoy sembrando una matica, que tú la ves que echa una hojita, que echa otra, que echa una flor, eso te ayuda. Una de las cosas que te ayudan a vivir, porque no se puede vivir sentado de brazos cruzados. Este es Rodolfo, un fanático del béisbol. Es un hombre sencillo que se siente muy comprometido con el presente de Falla. Yo desde muchacho viví en Kilo 9, soy un bate que queda de arriba,
como a 9 kilómetros de Falla. Allá estudié, pasé los grados de primaria, eso, hasta que cogí secundaria. Y en el 85, cuando el ciclón Key, que nos destruyó el barrio, fue que vinimos ahora aquí a Falla. Y esto se quedó como un albergue para movilizar, macheteros, para hacer zafra azucarera y eso. Y se traían para aquí. Y nosotros que vinimos con el lío del ciclón Key, que vinimos para aquí y nos dieron esta habitación ahí, hasta que nos hicieran la casa. Y aquí estamos. Punta Alegre. Aquí tal vez la misma historia se repita. Tal vez con matices más oscuros, tal vez con otras formas de supervivencia y olvido. Pero ciertamente esta historia no será necesario contarla. No es por azar que nacemos en un sitio y no en otro, sino para dar testimonio. A lo que Dios me dio en herencia he atendido tan intensamente como pude. A los colores y sombras de mi patria, a las costumbres de sus familias, a la manera en que se dicen las cosas y a las cosas mismas, oscuras a veces y a veces leves. Y como ninguna de nuestras obras es eterna, o siquiera perfecta, sé que les dejo a lo más un aviso, una invitación a estarse atentos.
Después de disfrutar de fragmentos del documental, los dejo con nuestro espacio plano y contraplano, en el que Marcelo Martín nos hablará sobre esta realización. La carrera de diseño es una carrera que todo el tiempo te demanda aptitudes para ella y determinado talento en función de eso. Te lo va probando todos los años. Yo me di cuenta que mi actitud para el dibujo sí, era muy limitada. ¿Por qué no probar con la animación? ¿Y por qué no probar con la imagen en movimiento? Gracias a un profesor que tuve, Pedro Noa, que fue profesor mío de semiótica audiovisual, como que ese bichito se me activó, ¿no? Y empecé a trabajar el diseño, pero desde la perspectiva cinética, ¿no? Desde la perspectiva del diseño para audiovisual. Yo empecé a trabajar en el ICAI como diseñador, pero de alguna manera la relación directa con los mismos directores de cine, con todas las personas que de alguna manera participaban en este proceso de creación audiovisual, me fueron acercando y me fueron cada vez avivando más ese bichito. Hasta la fecha que prácticamente soy realizador y como diseñador casi nada. Cuando empiezo a trabajar en el ICAI, yo trabajaba como diseñador de campañas publicitarias para las películas del ICAI. Y de alguna manera, toda esa parte, digamos, utópica de cómo hacer publicidad fuera de Cuba, cómo se hace, llevarla al mercado cubano o al contexto cubano, pues fue de alguna manera ayudándome a entender cómo ese fenómeno desarrollarlo. Porque la publicidad tiene un trabajo de creatividad muy grande detrás, tiene un trabajo de investigación, tiene un trabajo de entendimiento, de capacidad de renovación, de un discurso aparentemente diferente, pero sí tiene una cosa que es la seducción, y la seducción visual, la seducción sonora, y que son elementos que lo ves constantemente en los videoclips, lo ves que es lo que más se ve en el patio, ¿no? Y eso de alguna manera me ha quedado, o me queda. Como publicista sí todavía es eso, ¿no? Es decir, ya como director creativo de algunas campañas, no tanto vinculado yo como diseñador, sino como la parte de conceptualización y realización de campañas. Y eso de alguna manera se me ha quedado como herencia, ¿no? de la escuela en el trabajo que hago. A pesar de que hago trabajos de publicidad audiovisual, también en mi trabajo, que no es publicitario, trato de utilizar esos recursos, ¿no? Para que de alguna manera, no sé, encontrarme en mi misma obra. Lo último que nos pasó fue la caída de las cámaras. El documental es la realidad, cómo tú eres capaz de interpretar esa realidad, llevarla a la imagen tal cual, es decir, pero para ser un buen documentalista sin violentar esa realidad. Se manipula, pero dentro de la comunicación, no dentro de la realidad. La ficción no es todo lo contrario, la ficción tienes que crearte tú la historia. El realizador no tiene que verse obligatoriamente obligado, valga la redundancia, a realizar ambos géneros, o tres en este caso, los tres géneros cinematográficos, que es la animación, para ser pleno. No obstante a eso, hay muchas cosas de la ficción que a mí me quedan muy cómodas en la publicidad. La ficción, en mi caso, no es una necesidad. Yo soy documentalista, bueno, hasta donde he llegado a hacer, lo que hago son documentales. Si algún día tuviera que enfrentarme a una ficción, mira, me enfrentaría con ella, con tremendo placer. El Tren de la Línea Norte es un documental, largometraje, para cine. De ahí a que funciona, ¿no? Ya será el público quien lo dirá. Que nada, empecé a investigarlo hace muchos años. No más que un tren que se llama Carro de Puertas, que va desde Morón hasta Punta Alegre, en el norte de la provincia de Ciudad Ávila. Y en muchas ocasiones es el único medio de transporte que empata este recorrido. Y en el medio de esas dos puntas hay otro pueblo que se llama Falla, con el cual estoy muy conectado por mi pasado, ¿no? Mi pasado en mi vida. Yo nací en Morón. Y ¿por qué no contar esa historia, ¿no? Ese regreso, ese reencuentro con el lugar donde nací. Una historia que no fuera solamente la historia del trencito, sino qué pasaba alrededor de los lugares por donde viajaba ese trencito. Y eso fue lo que yo fui elaborando como argumento documental durante un buen tiempo, sobre bases de investigación, sobre búsqueda en el lugar, sobre el entendimiento, y contar las realidades de esos parajes. Y empiezo a crear una especie de historia documental, hablando, ¿no? Sobre cómo funciona la vida diaria de todos estos seres humanos. La realidad es tal cual.
sin una intervención violenta, pero a su vez sí teniendo en cuenta que era un regreso a mi semilla, un regreso a ese lugar donde de alguna manera nací. Este proceso pasó por diferentes etapas de maduración hasta que, bueno, ahora 2 años, 2013, a razón de un premio que me da el Centro Martin Luther King, pues ellos asumen la producción de así como la casa matriz de este proyecto. Cuando llegué al lugar, esa historia que yo había contado, esa historia que yo había desarrollado, tuve que interpretarla sobre la base de un presente, sobre la base de una realidad contemporánea, una realidad que es nuestra realidad, dura o no, es la nuestra, realidad que además pude seguir narrar en ese momento. Y de alguna manera, bueno, ese es el resultado. Hoy por hoy, ya El tren de la línea norte es una película documental de 80 minutos, hecha para cine. Y que, bueno, nada, supongo que saca en algún momento a la luz pública. Ya se nos acaba el tiempo, pero te propongo regresar la próxima semana a esta misma hora y por Cubavisión para mantenerte al tanto de todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. Hemos estado en la sede de la Asociación Hermanos Saiz. Yo soy Sumiko y te agradezco la complicidad. Chao.